Bueno, ahora con nosotros continúa el doctor Juan Carlos López Alvarenga. El doctor López Alvarenga es médico internista, endocrinólogo por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Es maestro y doctor en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede también en el Instituto de Nutrición. Estudió estadística aplicada en el Instituto de Investigación Matemática de la Nacional de México también. Tiene un postdoctorado en Texas ha sido director del Hospital de Investigación del Hospital General de la Ciudad de México a partir de 2011 al 2016. Él ha trabajado mucho con la industria farmacéutica, probando diferentes moléculas nuevas para investigación en fase 2 y 3, para síndrome de intestino irritable, rinitis alérgica, EPOC y neoplasias. Él ha sido profesor titular de diferentes materias, incluyendo bioestadística. Es profesor además de otras universidades, aquí de la Universidad de Texas, aquí en Río Grande, y aquí con nosotros en la maestría de salud pública de la maestría de la UMAN. Él es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de sociedades científicas y comités editoriales de diferentes revistas. Tiene más de 150 resúmenes en congresos, 125 artículos originales y sí, una serie de publicaciones extras en diferentes situaciones. Bueno, doctor, sin más, bienvenido. Doctor Ramírez, muchas gracias por la invitación al Congreso. Quiero pues felicitarlo porque han sido las pláticas pues sumamente interesantes. Bueno, vamos a platicar sin más preámbulo acerca de lo que es el fenotipo inflamatorio y las secuelas post-COVID. Y vamos a ver pues de qué estamos hablando con esto, ¿no? Bueno, básicamente quisiera presentar una perspectiva de la muy brevemente evolución cladística del SARS-CoV que el doctor Julio Granados explicó súper bien, y también el doctor Díaz Vadillo pues se enfocaron a hablar de la cladística. Voy a tal vez complementar algunas cosas de lo que ellos han mencionado. Vamos a describir cómo es esta inmunidad asociada a la infección de SARS-CoV sin reincidir en lo que ya se mencionó anteriormente. Vamos a ver cuál es el seguimiento a largo plazo del COVID, qué es lo que se sabe hasta ahorita y qué cosas llevamos a casa, ¿no? Para esto del COVID con los pacientes. Como pues por el consultorio, ¿no? El COVID vino a minar la economía del mundo, pues, y eso es otra secuela, pues, que estamos teniendo de este problema. Y hoy lo que vamos a ver es una perspectiva invitando, pues, al COVID y tal vez a otros personajes, pues, que tienen que ver con, como el anthrax en 2001, o el flu aviario, el flu porcino, ¿no? Todo esto, ¿cómo es que se ve en esa perspectiva? Prácticamente en 1918 hubo esta epidemia de flu, una pandemia en realidad, murieron muchísimas personas, pero en ese tiempo no se sabía que era un virus, ni siquiera se tenía una idea de qué es lo que estaba pasando. Tal vez un tatarabuelo del doctor Pfeiffer, era el doctor Pfeiffer, por cierto, ya en Europa, él encontró que tal vez era una bacteria lo que producía la influenza, y le describió como hemófilos influenza. Por eso es que se llama así el hemófilos, porque el doctor Pfeiffer pensaba de que era la causa de la influenza. Fue hasta del 18 hasta el 33, 1933, que se descubrió que era un virus en realidad y no una bacteria. Pero en ese entonces ya se tenía claridad de lo que era un virus, y ya se habían encontrado que se pueden cultivar hay cultivos celulares pues, que permiten analizar los virus. El doctor Tyrrell
fue los primeros que quisieron saber, bueno, ¿y el catarro común a qué se debe? Entonces es cuando él decidió tomar muestras de estudiantes de medicina, infectarlos con catarro y observó que podía cultivar virus de ahí, pero quería ver quiénes eran estos virus. Entonces se comunicó con la doctora Almeida, que era una experta en lo que es la microfotografía electrónica. La doctora Almeida tomó la primera fotografía de los virus que producían catarro común, y esta fue la foto de 1964, y en una reunión de café con el doctor Tyrrell, pues, ¿qué nombre le ponemos? Entonces vio estas espigas alrededor y decidieron, pues, pongámosle el nombre coronavirus. Y así es como sale el nombre de este virus, como un coronavirus. Y publicaron su artículo en 1967. Entonces, así, a partir de ahí se vio que el coronavirus tenía que ver con el catarro común. Y se empezó a describir una serie de coronavirus de diferentes tipos en muchas especies. Así es como actualmente se conoce coronavirus alfa, beta, gamma, delta, que no tienen que ver con las variantes alfa, beta, gamma que estamos hablando ahora, del SARS-CoV-2. Entonces, esta clasificación que estoy hablando son de las familias de los coronavirus, no del SARS-CoV-2. Entonces vemos que, por ejemplo, los alfa coronavirus son los que producen catarro en los humanos, pero aparte infectan a otros animales, perros, gatos, cerditos, y de esta manera pues producen también catarro en ellos. Los beta coronavirus, aquí donde están dentro de la familia beta, el MERS-CoV, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Entonces, estos son coronavirus que en este siglo pues se han descubierto, pues y han producido algunas epidemias y brotes infecciosos. Aparte de esto, tenemos estos que producen catarro y los betacoronavirus también pueden afectar ratas, antílopes, caballos. Los gamma coronavirus afectan lo que son aves, pero también delfines y ballenas. Y los delta coronavirus, estos pueden infectar pues también otros animalitos, incluyendo los cerditos y aves. Pero vean cómo estas familias están muy extendidas en todo el mundo. Entonces ya el doctor Díaz Vadillo mencionaba muy bien cómo son las zoonosis. Entonces vemos cómo hacemos este intercambio de virus y prácticamente porque el SARS-CoV-2 se asocia con el murciélago. Bueno, aquí tenemos lo que es en la proteína S, por ejemplo, los diferentes residuos de aminoácidos y vemos cómo se compara con el COVID, el coronavirus del murciélago, con el COVID-19, el MERS y otros que producen catarro, el SARS también, y vemos cómo hay diferencias en cómo están las estructuras de las proteínas, siendo todos coronavirus. El doctor Díaz Vadillo ya había encontrado desde el año pasado, hicimos una búsqueda de cladística, es decir, de estos tipos de virus, y desde entonces se encontró 1.600 variantes del SARS-CoV-2. Actualmente se conocen 22.000 diferentes cambios de posiciones, proteínas, etcétera. Entonces, digamos, no solamente son estas familias que la variante alfa, variante beta, no, hay muchísimo más de lo que nos estamos imaginando. Actualmente, pues el COVID-19 ha muerto prácticamente 5 millones de personas. Comparado con, por ejemplo, el H1N1, de los casos que hubo en el 2009 al 2010, hablamos de 60 millones de casos y murió prácticamente 500.000 de personas. Entonces, si el COVID-19 ha sobrepasado pues, lo que es la mortalidad de H1N1 que tuvimos hace algunos años en México. La influencia española, estamos hablando de decesos de personas de 20 a 50 millones. Recuperar la economía del mundo en ese tiempo fue prácticamente una década después de la influencia española. Y comparado, por ejemplo, con lo que es la muerte negra, la plaga de la Edad Media, hablamos de 25 millones de personas, algunos hablan hasta de 50 millones de personas. En aquella época, en la Edad Media, recuperar la población en la Tierra tardaron 2 siglos para poder llegar al nivel que había antes de lo que era la pandemia por la muerte negra. El SARS-CoV-2, ya pues han visto varias fotografías de él, tiene proteínas estructurales, que es en la periferia que se encuentran. Aquí está la proteína S, la que parece espiga, proteína M,
Hay otras proteínas también que son parte de la estructura, se llama esto de cómo es que está formado este virus, pero también tenemos el RNA dentro del virus. Y esto es un virus, RNA es una cadena, la que tiene. Por ejemplo, en el caso de la influenza son 9 cadenas diferentes de RNA las que está presentando. Entonces cambian los tamaños de los virus y cambia lo que es el RNA que está presentando. Este RNA es más bien como una de esas navajas suizas, ¿no? Que tienen de todo ahí incorporado directamente. Entonces, vemos que tiene diferentes tipos de proteínas. Están las proteínas estructurales, es decir, el RNA es la que va a formar estas proteínas también una vez que entra en la célula, pero también ya tiene incorporado RNA polimerasa, helicasas, desoxirribonucleasas, entonces todas estas enzimas para poder reproducirse y además de esto, por ejemplo, en la región, lo que se conoce como NSP3, estas son proteínas que forma para bloquear defensas que tienen las células contra los virus, como los PARPs. Entonces, los PARPs son proteínas que se encargan de la defensa intracelular, pero el mismo virus es capaz de bloquearlas. Y aparte de esto, hay regiones que no se conoce exactamente su función, pero vemos cómo prácticamente el coronavirus está listo pues, para actuar directamente en las células. Respecto a la proteína Spike, que la que está afuera, la S, esta es un trímero en realidad y esta proteína pues tiene diferentes partes. Se ha visto que modificaciones de algunos residuos de aminoácidos pueden hacer que el virus ligeramente aumente la infectividad, pero tampoco es una cuestión que sea demasiado grande, pero sí hace modificaciones en cuanto a la virulencia que está presentando el virus. Se han descubierto muchísimas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos las diferentes zonas del virus y cada uno de estos representa cambios que hay en los residuos de aminoácidos. Así, por ejemplo, en el caso de la variante Delta, es esta de acá, es un cambio que tiene, la lisina se cambia por la treonina y es lo que estamos observando acá. Básicamente, pero vean que son muchos cambios, pues, como bien lo apuntaba el doctor Granados, estos cambios son pequeños, no dan una gran diferencia en la virulencia, sí modifica la virulencia, pero no parece que sean cambios dramáticos con ellos. La virulencia es que tanto este virus se puede afectar a otras personas. Por ejemplo, en el caso del H1N1, lo que se llaman R0s, que ya lo comentaban otros ponentes, es cómo está infectando esa capacidad de infectar a otras personas. En el caso del H1N1, una persona puede infectar entre 1.2 a 1.6 individuos en promedio. El SARS, por ejemplo, cada sujeto afecta a 3 personas. O el MERS puede llegar a afectar hasta 7 personas, un individuo. Y el COVID, estamos hablando que tiene una tasa de reproducción que hablamos de entre 2 a 2.5. Aquí el virus más eficiente no es el que llegue a infectar más gente necesariamente, sino que es aquel que no mata a las personas. El SARS y el MERS se lograron controlar adecuadamente porque la mortalidad en el caso del MERS, por ejemplo, es de 70%. Entonces, mucha gente es la que muere y eso permite identificar los casos donde es que están y se logra detener cómo este virus se va expresando en diferentes lados. En el caso del COVID es mucho más eficiente que cualquiera de estos dos porque la mortalidad es mucho menor que ellos. Entonces permite convivir adecuadamente con el huésped. Este virus, una vez que entra en el individuo, pues tiene que tener algunos receptores externos, logra entrar y aquí empieza su reproducción. Y el mismo RNA que tiene es el que va a permitir que las células o va a inducirla a que forme las proteínas estructurales y la misma célula va a formar la cápside viral para que salga e infecte otras células. En cada uno de estos pasos se conoce perfectamente y hay además la búsqueda de diferentes medicamentos para lograr pues, controlarlos. Por ejemplo, actualmente se ocupan anticuerpos que directamente pueden bloquear al virus que se quiso hacer con el suero convalescente, pero en realidad pues, no ha funcionado como se estaba esperando. También el mesilato de Camostat, de que puede bloquear algunos de los receptores para que el virus pues, no pueda entrar. Se ha analizado el opinavir y tonavir, de que son medicamentos que se han ocupado para el VIH, pero que en la actualidad pues, no se ha visto que sean muy útiles, como mencionaba eh, la doctora Claudia. Entonces se han dejado pues, de ocupar.
El remdesivir todavía está en veremos para intentar evitar que se formen las cápsides. El hidroxicloroquina se piensa de que tiene que ver para evitar que el virus pueda salir de las células. Total de que ninguno de estos medicamentos en la actualidad, excepto los anticuerpos dirigidos, ha demostrado una eficiencia notable pues, para atender a este virus. Los jóvenes, en el Spring Break que tuvimos en Texas el año pasado, prácticamente ellos no tuvieron ninguna infección, pero sí se encargaron de distribuir el virus en diferentes lugares, pues, donde fueron. Hubo una cuestión de arriba la fiesta, ¿no? Y no hubo ningún interés en de tenerlo. Y el doctor Granados mencionó con mucha claridad la diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Pero hay una tercera inmunidad que estamos investigando recientemente, lo que se llama el training immunity. Training immunity se refiere a que ya hay un sistema inmunológico activado previamente. ¿Y previamente por qué? Por problemas inflamatorios crónicos como diabetes, obesidad o NALF, que ahora se conoce más bien como lo que es el daño hepático secundario a la obesidad. Entonces, esto lo vamos a ver en un momentito, pero primero nada más quiero comentar qué es lo que produce el daño en el SARS-CoV. En sí, no es el virus como tal. Vamos, el virus entra en las células, estas células son infectadas por el virus, inmediatamente las células producen una serie de sustancias que van a inducir modificaciones de las mismas células del epitelio que está siendo afectado, en este caso es el tracto respiratorio, van a modificar también lo que sería células que están pasando por el torrente sanguíneo. Entonces, estas sustancias van a permitir que, por ejemplo, estas células respiratorias saquen una proteína para indicarle al sistema inmunológico que están infectadas. Entonces, de alguna manera, pues estas proteínas van a inducir, son ligandos a las cuales van a ser atacadas por células que provienen del torrente circulatorio y las van a buscar atacarlas directamente. Aquí está nuestro 007, nuestro SWAT, que son las células nulas. Estas células van a identificar a aquellas que tienen esta marca, que tienen infección, y van a provocar una destrucción de ellas. Sin embargo, si la destrucción es demasiado severa, van a producir daño importante en los tejidos blancos. El tejido adiposo por sí mismo ya tiene una inducción inmunológica en los pacientes. Los pacientes con obesidad, algunos de ellos tienen poca respuesta inflamatoria crónica. Esto se debe a que genéticamente sus vasos sanguíneos son capaces de, a medida que va aumentando el número de células adiposas, empiezan a mantener el nivel de oxígeno en ellas, de tal manera que la inflamación que producen es poca en realidad. Y hasta aspectos muy tardíos presentan la resistencia a la insulina y la inflamación. Otras personas, genéticamente también, no pueden satisfacer la demanda de oxígeno de los adipocitos y no logran formar neovascularización. Por lo tanto, de etapas tempranas presentan hipoxia e inflamación severa en lo que sería todo el organismo. Entonces, la obesidad, como mencionaba la doctora Montserrat también, sí es un factor predisponente que se dio en los primeros, al inicio de la pandemia, los pacientes con obesidad presentaron mayor severidad de los casos y se piensa que es por la training immunity que estamos viendo acá. Aparte de esto, las personas con mayor edad tienen lo que se llama fragilidad por la edad, y esto es lo que es la inflammation, que se refiere a un fenotipo inflamatorio secundario a la misma edad. Entonces vemos que hay senescencia celular y esta inflamación crónica es la que se está preservando durante mucho tiempo, de tal manera que cuando llega el virus, inmediatamente se desata una inflamación severa y va a producir destrucción en las células que están siendo afectadas por el virus. Nosotros nos interesamos mucho en Reynosa por entender en ustedes, en los jóvenes, cómo es que se dan estas respuestas inmunológicas. Se está haciendo el estudio esfuerzo, donde en conjunto con la UAT y también con la Universidad de Nuevo León, se ha estado intentando entender cómo son estos procesos en los jóvenes. Y hemos encontrado que, por ejemplo, una alta frecuencia de lo que es el MALF, antes conocido como NALF, que es la enfermedad hepática por infiltración grasa. Esta enfermedad hepática es la que produce esta training immunity. Y desde edades bien jóvenes, 18 años, estamos observando que muchos
están presentando el problema. Y esto se asocia después a complicaciones extrahepáticas, problemas cardiovasculares, diabetes, enfermedad renal crónica. Entonces, este es un esfuerzo, se llama el estudio esfuerzo también, para intentar evitar este problema en los jóvenes. Para esto, en el próximo mes, a 200 jóvenes de las dos universidades de UAD y de UMAN, les hicimos elastografía. Se les está convocando a que regresen a la universidad para repetir la elastografía. La elastografía lo que mide es el hígado, qué tan rígido está y qué tanta grasa inflamada tiene. Y aparte de eso, estamos tomando exámenes para ver cómo es la respuesta celular que están teniendo. Y estos jóvenes que van a participar en este mes de octubre, se les va a tomar también sangre para que miramos los anticuerpos contra COVID y esperemos que ya estén vacunados para tener una idea de qué tanta respuesta inmunológica tienen a los diferentes tipos de vacuna que se están ocupando en Tamaulipas. Entonces, este es todo un estudio pues, que se está realizando, porque vean, aquí tenemos estos jóvenes de 18 años. A medida que el índice de masa corporal aumentó, la cantidad de grasa que estaban presentando también va aumentando. Y hay estudios muy claros que demuestran que a más daño hepático de este tipo, el sistema nervioso central aumenta o envejece 7 años más de lo que uno está teniendo. Entonces, sí son cosas que son urgentes y que tenemos que tratar, porque igual predispone para COVID, pero para también otro tipo de alteraciones. Entonces, este síndrome post-COVID que estamos mencionando, este es un estudio muy interesante que, donde están hacen el seguimiento de diferentes personas en un tiempo 1, que fue prácticamente entre haber tenido la infección, muy pocos tuvieron, la mayoría tenían casi un mes de haber tenido una infección, hasta más de 3 meses, y después se fueron siguiendo a los prácticamente 3 meses y hasta casi los 7 meses después. Entonces aquí vemos cómo fue el seguimiento de este grupo. No es un grupo perfecto, espero que el nuestro sea mucho mejor que este, pero es algo de lo que se ha podido analizar del post-COVID. Entonces ya vimos cómo el COVID está afectando, pero queda algo. Entonces ellos se dedicaron a averiguar si después de una infección por COVID, qué es lo que se está presentando. Entonces aquí tenemos en la fase aguda, en el momento que se tiene la infección, qué fue lo que encontraron que estaban teniendo. Primero, no síntomas. Hay gente que tiene la infección aguda y prácticamente como el 5% no presentaron síntomas de COVID. Otro síntoma interesante, o un síntoma interesante más bien, es la diarrea. Entonces, prácticamente un 20% presentaron diarrea, lo cual sugiere de que el COVID afecta tanto el epitelio respiratorio, pero también el epitelio intestinal. Y aparte de esto, los clásicos, ¿no? De que las personas hayan tenido fiebre, estamos hablando de la mitad de las personas aproximadamente presentaron fiebre, y otros síntomas como tos, dolor de garganta, rinitis, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Se observó rangos entre 40 a 60%, por ejemplo, de los pacientes. Y en forma interesante, lo que sería el no sentir sabor, la ageusia, o no sentir olores, la anosmia, que eso lo insistimos desde el principio, pues, pero la Secretaría de Salud al principio en México nos dijeron que no tenían que ver esos síntomas, pero se observa en prácticamente la mitad de las personas y es un síntoma que puede ayudar a pensar que si la persona tiene COVID. ¿Qué es lo que queda después de todo esto? Bueno, pues a los 7 meses, después del COVID que acabó todo esto, prácticamente sin síntomas de ningún tipo, está casi la mitad de los pacientes. Dirán, ¿cómo? O sea, ha pasado ya 7 meses después del COVID y la mitad no tienen síntomas. Pues como que hubiéramos esperado que no hubiera gente con síntomas ya, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos encontraron que diarrea todavía fue persistente en 1% de las personas. Vean cómo baja este síntoma. También bajan lo que es, mencionamos, de tos, dolor de garganta, rinitis, etcétera, en lo que es menos del 5% de personas. Entonces, ok, pues como que los síntomas iniciales han mejorado o han desaparecido prácticamente. Pero, ¿qué pasa con la ageusia y la anosmia? Vean cómo también disminuyen, pero persisten más que los otros síntomas. Es decir, hay personas que perdieron el olfato y a pesar de pasar 7 meses todavía tienen alteración en esas sensaciones. ¿Y qué otras cosas han quedado? Cansancio y fatiga. Y esto pues llamó la atención a este grupo, que prácticamente un 15% de personas estaban presentando estos problemas. ¿Y quiénes son los que lo tuvieron?
bueno, pues había que ver si la respuesta inmunológica tiene que ver con todo esto. Y en efecto, pues se vio de que esto, lo que es las alteraciones de fatiga, sensación de cansancio, anosmia, ha sido de la gente que presentó eh, mayor frecuencia de IgG cuando fue la primera visita anteriormente. ¿En quiénes persiste? En personas mayores de edad, en obesidad y en mujeres. Es el doble que en hombres de presentar este tipo de problemas a largo plazo. Estamos hablando de cada 3 personas que tuvieron COVID, una de ellas persiste con estos síntomas. ¿Esto por qué podría ocurrir? Y también cómo se explica la tormenta de situaciones que hablaba el doctor Granados, por ejemplo. Esto se llama superantígenos. Los superantígenos son zonas del COVID, de que pueden presentar respuestas inmunológicas exageradas. Entonces, en algunas personas, así como la penicilina, vamos, la penicilina se la damos a mucha gente y le ayuda a controlar las infecciones, pero hay un grupo pequeño de personas que es alérgico a la penicilina. Y este grupo pequeño, algunas tienen nada más ronchas, pero otros pueden morir por choque anafiláctico. Entonces, decimos que hay superantígenos, como en el caso de la penicilina, que producen una respuesta exageradísima en el organismo. Es lo que ocurre con el SARS-CoV también, que hay zonas de la proteína S, por ejemplo, que podría inducir estas hiperrespuestas en las personas. Y, o otras a largo plazo, presentar estos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero, con los pacientes tenemos que evaluar las comorbilidades que tienen, ver el patrón de sueño, ver la función pulmonar, exámenes de sangre, si el paciente dice que se siente cansado, pues descartar otros problemas, que no tenga anemia, que no tenga alteraciones de la tiroides o del cortisol, ver cómo está vitamina D, etc. Entonces, todos estos exámenes se toman para evaluar si el paciente, después de haber tenido el COVID, persiste con el cansancio. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, checarse hay comorbilidades, ¿no? No va a ser que sea otra cosa lo que está produciendo esto. Y luego, pues, ver qué cosas sociales puede presentar que le pueden ayudar al paciente a mejorar. Por ejemplo, en la parte de dónde está viviendo, si tal vez viviera en una zona diferente, si es posible, pues le podría mejorar. Terapia física también se sugiere pues ocuparla con ellos. Si el paciente presencia disnea, porque una cosa es tener fatiga, me siento cansado, pero disnea es que camino y siento que me falta el aire. Entonces, estos pacientes tengo que tomar espirometrías para poder ver cómo es que se encuentra, placa de tórax otra vez para ver que esté bien, o la tomografía, que no hay un problema con esto, o la prueba de 6 minutos, que es que el paciente camine y ver cuánta distancia es lo que puede tolerar. Una vez que tenemos esto, tenemos que reevaluar si el paciente requiere oxígeno, probablemente esteroides, dependiendo de lo que estemos encontrando, leucotrienos está en duda de lo que se podría tener, y tal vez se requiera rehabilitación pulmonar con estos pacientes. Y aparte de esto, tenemos manifestaciones neuropsiquiátricas, el brain fog. Hay pacientes o personas que sienten como que no pueden pensar claramente como antes lo hacían. Entonces, estos pueden ser síntomas también de ansiedad después de un estrés postraumático. Y hay que ver si hay problemas psiquiátricos o neurológicos. En neurología, en el DF, estamos coleccionando, estamos recogiendo personas que han tenido el COVID y estamos reanalizando la parte neurológica que están presentando. Todo esto que estoy mencionando no es exclusivo de COVID. Ya desde hace varios años se describió lo que era el síndrome de fatiga crónica, donde después de una enfermedad viral, el paciente puede presentar fatiga, pérdida de cabello, dolor de cabeza, etc. Y esto se piensa que es porque hay una inflamación crónica a nivel del sistema nervioso central, y eso es lo que es el hot topic ahora. Ya tuve COVID, ya tuve una enfermedad viral, entonces ahora tengo que investigar por qué está ocurriendo esto. Y lo que se está haciendo en este momento, y ahí se dirige la investigación ahora a entender el síndrome post-COVID. Bueno, para terminar, pues podemos concluir primero pues de que el SARS-CoV-2 se entiende mucho de su biología, se entiende mucho del aspecto estructural que tiene y se entiende más de los tratamientos, lo que se pensó al principio que iban a funcionar, no están funcionando, pero los tratamientos que vienen van a ser más específicos de la enfermedad. Luego, la inmunidad es la responsable de los síntomas, no es tanto la infección viral, sino cómo respondemos ante ello. La parte de vacunación es lo más importante, definitivamente. ¿Y por qué no se vacunaba a los niños? Bueno, no se vacunó anteriormente porque no se sabía si iba a funcionar. El problema de la vacunación no es tanto que le va a salir alas a uno de murciélago o que se va a convertir en otra cosa, sino que simplemente que no funcionara. ¿Dar
una falsa sentido de defensa cuando no estuviera funcionando. Por eso era importante entender cómo trabajaba la vacuna, pero como que tomamos el aspecto que nos iba a hacer daño y no ese es el punto. Lo que es el punto que nos vacunara y no sirviera para nada. Y por último, pues, evaluar los pacientes, funciones pulmonares y neurológicas después de COVID. Toda esta investigación se logra hacer con grupos de investigadores, no es una sola persona la que trabaja. Así, el Hospital General de México o con la Unidad Experimental de la UNAM, con la UAT, con la el Reynosa, pues con la UMAN, con la Universidad de Texas aquí también, pues todo este grupo es el que trabaja para entender lo que estamos teniendo con COVID y esperamos pues tener mejor investigación y mejores propuestas para los próximos años. Muchas gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias. Muy amable, muy interesante su plática como siempre. Bueno, ya estamos con tiempo limitado y continúa con nosotros el doctor